Buenos días con todos, estimados amigos. Vamos a hacer un estudio acerca de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios y también, por lo tanto, la eternidad representada en su Hijo. Y como no puede ser de otra manera, si Dios es el mismo, también Jesús, que en hebreo es Yahshua, es el mismo, y por eso vemos en la escritura que Jesucristo dice es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a necesitar ir revisando ciertas escrituras, ciertos versículos en la Biblia para apoyar de una forma secuencial todo lo que estamos viendo. Y por ahora, vámonos al libro de Malaquías 3:6. Entonces vamos a Malaquías 3:6. Entonces el libro de Malaquías es uno de los últimos libros, el último libro de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. La primera cosa que vamos a mencionar es de que Dios, y está escrito en varios versículos en la Biblia, lo que nosotros conocemos como Jehová, y de hecho aquí en este verso dice, porque yo el Señor no cambio, y en otras versiones dice, porque yo Jehová no cambio. Este Jehová es lo que conocemos como, en hebreo, como el nombre sublime de Dios. Esto vamos a comprobarlo aquí. Jehová está escrito con las 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei. Y se ha traducido Jehová en algunas versiones o como el Señor en otras versiones. Dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso, vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La idea de este tiempo, de este espacio que vamos a tratar de poner sobre la mesa es de que Dios es el mismo, es eterno, su pensamiento es el mismo, sus deseos son los mismos en cierta forma, cuando hablamos de deseos, son los mismos desde el principio hasta el fin. Por esto, recamos este versículo del profeta Malaquías, dice, porque yo el Señor, o Dios, o Jehová, no cambio. Cuando hemos recibido la instrucción por ya muchísimos años, por miles de años, nos han dicho que la ley cambia. La ley que fue puesta en este llamado Antiguo Testamento ya fue abolida y ahora hay un periodo de gracia y que nosotros somos salvos por gracia únicamente. Si es que esto es así, tiene cierta contradicción con lo que dice, porque yo el Señor no cambio. Veamos además en otras escrituras a ver si es que Dios no cambia, pero a lo mejor la ley cambia. Nosotros sabemos que en Hebreos 13:8 primero, para confirmar si Dios cambia, también lo que conocemos como el Hijo de Dios, a Jesucristo, él dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto está escrito a los hebreos, ¿no? Y ahora, si Dios y Jesucristo no cambian, ¿qué de su palabra? Vamos a ver en Isaías 55:3. En Isaías 55:3. Isaías 55:3. Lo que nosotros conocemos como
el Antiguo Testamento, la ley, y el pacto de Dios, ¿no? El pacto que de Dios hizo con su pueblo, Israel, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Recordemos, aquí dice, y haré con vosotros un pacto eterno. De hecho, esta palabra eterno viene repitiéndose continuamente. El pacto eterno viene repitiéndose continuamente desde Abraham, Isaac, Jacob. Cuando dice, haré contigo un pacto eterno, y más, inclusive más atrás de esto, con Noé también hizo un pacto eterno. Todos los pactos que ha hecho el Creador a su debido tiempo, la Biblia los menciona como pactos eternos. Y veamos qué dice el propio David en el Salmo 119, 160. Veamos, Salmo 119. Salmos 119, 160. El Salmo 119 es un salmo muy largo. Alguna vez lo vimos. Y tiene 8 versos por cada una de las letras hebreas. Por lo tanto, si es que son 22 letras hebreas y son 8 versos por cada letra hebrea, como ustedes pueden ver aquí en esta versión, aparece la letra hebrea transliterada, dice Aleph, y de ahí son 8 versos hasta que en el 9 aparece la siguiente letra, etcétera. Es decir, existe una hermosa codificación en los escritos que nos van desarrollando cierta perspectiva respecto de la escritura hebrea. Entonces, era 160, ¿no? Vamos al número 160. ¿Sí? Dice, la última letra el último verso de una letra hebrea. Dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus ordenanzas es eterna. Y cuando vemos aquí, no solo ordenanzas, sino también en varios otros lugares, habla de que la ley de Dios es eterna. ¿Cómo calza entonces todo esto de que la ley de Dios, sus ordenanzas son eternas? Cuando David habla de esto, está hablando de lo que él conoce, de lo que fue ciertos años atrás, escrito con el mismo dedo de Dios, en lo que se conoce como la ley entregada por el Creador en el monte Sinaí a los israelitas que viajaban por el desierto. Y después las tribus se asentaron en la tierra de Israel y de allí aparece el reino sobre las 12 tribus que David era el rey. Y cuando habla David, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y vamos a ver de qué palabra está hablando. En el Salmo 119, 60, la suma de tu palabra es verdad. Y es interesante siempre encontrar las raíces de las palabras para tener una mejor idea de a qué se refiere. Bueno, aquí dice el principio de tu palabra, dabar. La palabra dabar, esta es la palabra con la que Dios hizo lo que conocemos, todo lo que conocemos. Cuando vemos en la escritura que dice que Dios hizo todo por medio de su palabra, de la palabra. Y dice, tu palabra es verdad, Emet, pero también es eterna. ¿Sí? Y es verdad. Y todo
eterno es, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y en esta habla de cada una de tus justas ordenanzas es eterno. Entonces, vamos a resumir todo esto en una sola pantalla para que plantear. Vamos a plantear este principio, digamos, este principio bíblico. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí. Dios, a ver. Dios no cambia. ¿Sí? Su palabra es eterna y por lo tanto su pacto también es eterno. ¿Ah? Si Dios no cambia, aquí incluimos también a Jesús, ¿no? A Jesús, por eso Jesús confirma esto de que Dios no cambia. Estos deben ser principios, principios están escritos en la Biblia. Y al estar escritos en la Biblia, nosotros tenemos que pensarlos así, creerlos de esta forma. Y de hecho tiene que ser así. Nosotros tenemos que creer en un Dios que no cambie, que no se ajuste a las necesidades del tiempo, que no vaya cambiando conforme va cambiando las sociedades, por ejemplo, ¿no es cierto? Que Dios sea el mismo todo el tiempo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Vamos a hacer una especie de dibujo en el que a lo largo de los tiempos se ha dividido su palabra en dos. Se dividió su palabra en dos. ¿Sí? En todo lo que es antes de nuestra era, antes de Cristo le llamamos el Antiguo Testamento. Y todo lo que ocurre después de la venida de Jesús le llamamos el Nuevo Testamento. Ahora, esto que nosotros llamamos antiguo y nuevo ya presupone una división, ya presupone un cambio. Cuando hablamos del Dios anterior que está descrito en el Antiguo Testamento, de hecho, inclusive aquí vemos un Dios vengador o vengativo, ¿sí? Un Dios iracundo, ¿sí? Un Dios castigador. Y algunas de estas cualidades, ¿no? Cualidades parecidas. Y cuando luego vemos en el Nuevo Testamento, decimos un hijo o Jesús más amoroso, ¿sí? Jesús amoroso, ¿sí? Perdonador, misericordioso. ¿Sí? Al punto que lo que parece imposible, la salvación aquí, vamos a ponerle también salvación imposible en el Antiguo Testamento, ¿sí? Va a haber una salvación imposible o difícil, muy difícil, por eso habla de que con la ley era muy difícil ser salvo. Ahora la salvación es cuestión de gracia. Y es solo cuestión de creer. Cuestión de creer, dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es decir, muy rápidamente, las reglas en cuanto a la salvación cambian. En el Antiguo Testamento, inclusive el mismo Dios se muestra de una forma muy
difícil, ¿sí? Muy castigador. Y con una salvación muy difícil a través de la ley. Hasta que, bueno, Dios mismo decide, dice, Dios mismo decide mandar a su propio hijo para abolir todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Toda esa ley muy difícil y ahora hacerla de alguna forma un poco más fácil. Ya no tenemos que hacer. Aquí dice, en esta escritura dice, no por obras, ¿sí? No por obras. La salvación no es por obras. Mientras tanto, en el Antiguo Testamento era por obras, ¿sí? La salvación es por obras. Esta idea que hemos venido aprendiendo a lo largo de miles de años, voy a presentar una perspectiva diferente. Voy a presentar una perspectiva que de alguna forma inicia aquí con esto. Dios no cambia, su palabra es eterna, su pacto es eterno. Su palabra, cuando decimos su palabra, también su ley. Su ley es eterna. Vamos a ponerle por ahí. Su ley es eterna. Y al ser eterna, su ley también no cambia. ¿Ven? Esta perspectiva está basada en una profundización de la escritura para encontrar algo interno. Si nosotros vemos en una forma literal toda la Biblia, existen diferencias, de eso estamos de acuerdo. Existen diferencias en lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento. Esos relatos de alguna forma sí parecen ser así, que parece renovarse Dios y parece cambiar Dios. Pero cuando estudiamos un poco a profundidad, encontramos de que en realidad estos principios de aquí, Dios no cambia, se cumplen. Su palabra es eterna, se cumple. Su pacto es eterno, su pacto con Israel es eterno. Y su ley es eterna. Y cuando hablamos de Israel, no estamos hablando de únicamente aquel pueblo que vive en un estado de Israel, ¿no? Está hablando de toda la humanidad. Ahora, aquí hay unos ciertos problemas que tenemos que comenzar a diferenciar. Hay algo desde la perspectiva hebrea que se conoce como la Gufei Torah y la Sitrei Torah. Esto presento en estos términos porque son términos de pensamiento hebreo que están escondidos dentro de la Biblia en el mismo hebreo. Cuando decimos Gufei Torah, estamos hablando del cuerpo de la ley. ¿Sí? Y cuando hablamos de Sitrei Torah, estamos hablando del espíritu de la ley. Estas son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Gufei Torah y Sitrei Torah. Es decir, esto es similar a cuando promulgan nuestras leyes aquí en el Ecuador, en cualquier país. Se promulga una ley y la ley dice que hay que pagar una multa, que cuando nos pasamos un semáforo, por ejemplo, o que hay que ir a pagar cárcel cuando cometemos algún delito o cuando tenemos que devolver lo que hemos robado, por ejemplo, además de pagar cárcel, desde luego. A eso se refiere con el cuerpo de la ley. Es decir, cuando nosotros cometemos un delito, está tipificado exactamente todo lo que debe ocurrir, todos los procedimientos que deben ocurrir en un determinado caso. Pero cuando hablamos del espíritu de la ley o la Sitrei Torah, es lo que está escondido debajo de todas esas leyes. ¿Qué significa? ¿Por qué nos ponen una multa? Porque a través de la multa están buscando impedir que nos pasemos los semáforos, de que seamos más ordenados.
y que dejemos de robar y ese tipo de cosas. Entonces, el espíritu de la ley es ir transformando la sociedad. ¿Cómo? Poniéndonos por ahora unas multas. Algún momento debemos llegar a un momento en la sociedad que ya no sean necesarias las multas. Que todas las cosas nosotros las hagamos de corazón porque sabemos que convienen. Ese es el espíritu de la ley. En lo que se refiere a la escritura, vamos a dibujar ciertas, ciertas ayudas que nos van a llevar a entender lo que estamos diciendo. Esto de aquí, digamos que es la ley. Esto va a ser la Gufei Torah. La Gufei Torah es como la cáscara. Vamos a ir escribiendo aquí. Esto es como la cáscara. La cáscara de la ley. ¿Eh? Esto es también lo que en el Nuevo Testamento Pablo dice que es mi ayo, ¿sí? Mi tutor. La ley ha sido mi ayo, mi tutor, ¿sí? Es decir, mi guía. Este también es la parte que dice que cambia. Esta parte fue abolida o cambia, ¿sí? Ha cambiado, ¿sí? Por ahora vamos a ponerle simplemente así. Y luego internamente vamos a poner otra capa. Así. ¿Bien? A esta de aquí le vamos a llamar el espíritu de la ley, la Sitrei Torah, es la segunda parte. Esta ley es como en un fruto, es la comida, ¿sí? La comida o lo interior, ¿sí? O el espíritu de la ley. Es esta Sitrei Torah. Es como un fruto que cuando nosotros tomamos un fruto, el más representativo de esto es el banano. Cuando tomamos un banano, tenemos que romper la cáscara para tomar el alimento que está internamente. ¿Cierto? Otro ejemplo de esto serían las habas. Las habas vienen en unas vainas, ¿sí? Y esas vainitas hay que retirarlas para encontrar el fruto adentro, la comida. Y esa comida inclusive tiene otra capita más, ¿no? Por ahora vamos a dejar esto en dos capas. La capa de lo que vamos a llamar aquí la ley. Y pongámosle aquí, esto es la ley, ¿sí? Lo que en términos de la Biblia es el Antiguo Testamento. La ley es esta cáscara. Y el propósito de la ley es lo interno. Entonces, esto es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. ¿Sí? ¿O qué es el espíritu de la ley? El propósito de la ley. El propósito de la ley es de que nosotros cambiemos. Entonces, digamos, a esta parte interna le vamos a llamar la espiritualidad. ¿Sí? La espiritualidad. Y por lo tanto, ¿qué es o cómo debemos acercarnos a la espiritualidad? La espiritualidad primero se acerca por el conocimiento de la ley. Por eso Pablo dice que la ley nos mató. La ley nos mató porque nos mostró el pecado. Entonces, cuando conocemos la ley, nosotros conocemos que hemos hecho mal. Y cuando conocemos que hemos hecho mal, nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo para alcanzar la espiritualidad. Aquí.
Tenemos que romper esta cáscara para alcanzar la espiritualidad. Pero el objetivo no es la espiritualidad. El objetivo es algo mucho más precioso que eso, y es la iluminación. Vamos inclusive a ponerle de otra forma, así. El propósito de la espiritualidad, del conocer la ley y conocer la espiritualidad, es la iluminación. Entonces vamos a poner aquí la iluminación. ¿Bien? ¿Por qué la iluminación es nuestro objetivo? Porque el mismo Jesús o Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. ¿Para qué sirve la luz del mundo? Para iluminar nuestra interioridad. ¿Se acuerdan que él dice, yo estoy a la puerta y llamo? El que me deje entrar, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La luz del Creador o la luz de su Hijo debe entrar a iluminar nuestra interioridad. Conforme vamos iluminando nuestra interioridad a través de ciertos procesos espirituales, de la espiritualidad, vamos cambiando en nuestra interioridad. ¿Por qué necesitamos iluminación? Porque originalmente en nuestra interioridad, en realidad, hay oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es ignorancia. ¿De qué ignoramos? Todo lo que ignoramos nos hace actuar mal, nos hace actuar de una forma equivocada. No conocemos significa que no nos conocemos ni a nosotros mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ni siquiera sabemos cómo podemos actuar en una circunstancia determinada. Entonces, vamos a poner dos extremos. Vamos a comenzar otra vez con la ley. Y vamos a poner dos extremos de esta ley. A esto de acá, a un extremo le conocemos como el judaísmo. Vamos a poner el judaísmo, ¿sí?, como un representante de la cáscara. Y yo voy a atreverme en esta vez a poner a este lado aquí al cristianismo. Cristianismo. ¿Ah? Le vamos a poner en el otro extremo el cristianismo. Los dos, cuando se asume la lectura de la Biblia en la forma literal, estamos conociendo esta cáscara. Esto es lo presentado por el judaísmo. Vamos a señalarlo bien, vamos a ponerle, a resaltarlo aquí. El judaísmo está encargado de preservar la ley, preservar el Antiguo Testamento. Ese es su trabajo. A través de una rigurosidad del cumplimiento de los preceptos. Es decir, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, estos judíos le hacen a rajatabla. Y punto. Y presentan el Antiguo Testamento como la ley de Dios, obviamente, como está escrito en lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, la ley de Dios es eterna. Ahora, la otra literalidad basada, vamos a poner aquí, vamos a poner esto como el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento. Y ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento que presenta el cristianismo. Veamos por aquí. El Nuevo Testamento que presenta el cristianismo dice, todo esto que presenta el judaísmo cambió. Ha cambiado por Jesucristo. Entonces, esta es la segunda visión de la parte literal. Ahora, estas dos visiones en realidad están operando o trabajan únicamente en este nivel de la cáscara, lo que conocemos como Gufei Torah o el cuerpo de la ley. ¿Por qué decimos
en el cristianismo que ahora es diferente? Vamos a poner por aquí temporalmente, que ahora es, como dijimos, un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil, es cuestión de aceptar a Jesucristo y todas las cosas cambian. Y desde esta perspectiva hemos dicho que esto de acá es difícil. Veamos si es que esto calza con lo que estamos diciendo. Cuando leemos en la misma Biblia, vamos a ir a pasarnos a lo que dice, ¿dónde está? Al Sermón de la Montaña, que está en Mateo 5. Vamos a pasarnos, veamos, aquí, vamos a pasarnos a Mateo 5. Mateo 5, el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Lo que dice Jesús. Ahí habla de 9 veces, dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y un montón de cosas, ¿no? Y vamos un poquito más abajo. Habla de vosotros sois la sal de la tierra, etcétera. Y en Mateo 5:17, la primera cosa que debemos toparnos dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Lo que pensábamos, lo que decíamos antes de llegar a este punto, decíamos que el Antiguo Testamento ha cambiado. El Antiguo Testamento, la ley, ahora es gracia, pero dice las palabras del mismo Jesús dicen, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. La ley no está abolida. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y en el sentido inclusive que dice aquí, en el sentido vamos a poner que dice el mismo griego, no he venido para cumplir, sino también dice para perfeccionar. Si ustedes se dan cuenta en la parte roja, es perfecto, rellenar, suplir, también, bueno, dice terminar, hay que aceptarlo, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, que es el verdadero sentido de esta palabra. No vine para abrogar la ley, sino para completarla. Esto resulta un poco difícil de entender, puesto que hay una palabra del mismo Jesús que dice que no se puede añadir ni quitar ninguna, ni una corona, ni una coma, ni una corona de esta ley pasará hasta que todo esto acontezca, ¿no? Entonces, vamos a hacer un salto un poco rápido de algunas de estas escrituras. Pero bueno, dice, no penséis que he venido a abolir la ley. La primera cosa, la ley no está abolida, no viene a abolir la ley. Pero ahora, lo que dijimos que era fácil, y aquí mismo está, dice Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿De cuál ley? En ese tiempo no había ninguna otra ley que la ley expresada en lo que conocemos como la Torá, en el Pentateuco, los 5 primeros libros, el Antiguo Testamento. Es decir, esta ley no pasa ni siquiera una sola tilde. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué decía la ley antigua, como fue mencionado la clase anterior? Entonces, alguien decía, se dijo, no matarás, ¿no? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y aquí viene una cosa muy interesante, que dice, mas yo os digo, esta es una palabra típica de Jesús, pero yo os digo,
que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, solo por un enojo. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Es decir, ni siquiera tenemos que enojarnos para ser ya culpables de la ley. Es decir, aquí aparece un endurecimiento de la propia ley. Jesucristo le vemos como algo más flexible que viene a abolir la ley, pero él no viene a abolir ni siquiera eso, sino que viene a mostrarnos un aspecto más riguroso de la ley. Dice que tenemos inclusive que si vas a presentar una ofrenda en el altar y así te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, anda, deja ahí esa ofrenda un momentito y anda, reconcíliate con tu hermano. Y después de reconciliarte, ven y presenta tu ofrenda. Vamos un poquito, perdón, yo hice algo mal, Mateo 5, vamos a regresar a Mateo 5. Y precisamente está aquí hablando de Cristo vino a cumplir la ley. Vino a cumplirla, pero de alguna forma nos hizo un poco más rigurosa. Veamos. Hay algo relacionado con el adulterio. Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, pero yo os digo, que solo con que alguien mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es eso más riguroso, ¿no es cierto? Es más riguroso que lo anterior. Alguien le encuentran en adulterio, había que apedrearla. Una mujer había que apedrearla. Y de hecho eso pasó con Jesucristo. Le encontraron a una mujer en adulterio y la trajeron para apedrearla. Curiosamente no trajeron al varón. Solo trajeron a la mujer para apedrearla. Al varón o se oyó o lo perdonaron. Pero no trajeron a la pareja que estaban adulterando para ejecutar la pena de muerte sobre ella, para apedrearla, ¿no? Pero bueno, Jesús, él dice, solo con el pensamiento es suficiente, es decir, es más riguroso. Pero aún siendo más riguroso cuando ocurrió el problema de la mujer adúltera, él la perdonó, ¿no? Veamos algo más respecto de esto de ser más riguroso. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo. Wow. Y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, híjole, si somos ladrones, por ejemplo, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Qué es esto? Esto es más riguroso que la propia ley. ¿Sí? Cuando encontramos ahí que decía ojo por ojo, diente por diente, y de hecho está por aquí, habla también del divorcio, ¿no? Dice, antes estuvo establecido el divorcio, ahora ni siquiera se puede pensar en un divorcio, ¿no? Los juramentos, no hay que jurar, ¿no? Aquí está lo que estábamos hablando la clase pasada. Decía, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Veamos si es así, ¿no? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvela también la otra. Es decir, cambian las reglas y ya no vamos a la rigurosidad de la ley, vamos a algo más extremo. Inclusive, dejémonos pegar, ¿no? Y dice al que quiera ponerle pleito y quitarle la túnica, dale también la capa. Es decir, nos cuesta más, somos más rigurosos respecto de la ley. Y hay cambios aparentes respecto de la ley. Dice, ¿habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Dice, mas yo os digo
amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Es decir, hay una rigurosidad de la ley. Veamos, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con lo que habíamos presentado aquí? ¿Ah? La ley era rigurosa y dijimos era difícil. Y sin embargo, ahora viene Jesús y vamos a ponerle de esta forma. Esto de aquí es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy riguroso. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a irlo poniendo así. Así. El Nuevo Testamento, de acuerdo a las palabras de Jesús, es inclusive más riguroso. Si solo pensamos para codiciar a una mujer, ya somos culpables. Y si mi ojo es ocasión de caer, me debo quitar. Naturalmente que todas estas cosas son alegorías de lo que tenemos que hacer en nuestra interioridad. Nosotros habíamos presentado en las clases pasadas que esta ley es un modelo de alguna forma estructurado en forma de historias que presentan el modelo de lo que debe estar internamente. Es decir, aquí esta ley se presenta con un templo, por ejemplo. El templo que debe ser construido de una forma, que debe tener un lugar en donde presentamos los animalitos para matarlos, que tenemos que sacrificar bueyes, que tenemos que presentar ofrendas de harina y ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que un día al año el sumo sacerdote entre al lugar santísimo por nosotros. Esto estamos hablando de que es un modelo presentado en lo que conocemos como ley. El modelo. ¿Modelo de qué? El modelo de nuestra interioridad o modelo de nuestro templo interno. ¿Sí? El modelo de nuestro templo interno, ¿sí? Que debemos construir en nuestra interioridad. ¿Sí? Entonces, este templo es modelo de este templo de acá. Es decir, esta ley es modelo de todo lo que tenemos que hacer en nuestra espiritualidad interna. A esto es lo que vino Jesús o Yeshua con la iluminación que nos da. Entonces, dice que o viene a interpretar cuando él dice, mas yo os digo. Entonces, vamos a poner la luz aquí que dice, mas yo, vamos a ponerle inclusive así, os digo. Si lo que dice la ley es esta cáscara de aquí, lo que está haciendo Yeshua es interpretando este modelo, porque este modelo debe interpretarse en nuestra interioridad. Como decíamos, si Jesús dice, si tu ojo es ocasión de pecar, sácalo. No se trata de sacarnos de estos ojos físicos. Se trata de sacarnos el ojo de nuestra espiritualidad o sacarnos la mano de nuestra espiritualidad, porque la rigurosidad sí debe ser expresada aquí en esta parte interna nuestra, en nuestra espiritualidad. Es decir, la ley, ese modelo, el templo que debemos construir mediante esos aparentes mandamientos que están expresados aquí en la cáscara, son perfectamente aplicables a nuestra espiritualidad. Lo que viene a decir Yeshua es, la ley no cambia, solo que está mal interpretada. Los fariseos dicen correctamente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no hacen. Dice, hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿No? Entonces, ahora, el modelo de todo lo que está ocurriendo en nuestra interioridad existe esta ley y vamos a ver de qué se trata esta ley. Vamos a irnos al libro de Tito. A ver, ¿dónde está? Por aquí dice Tito. En
Tito 1:14. Tito 1:14. Tito 1:14 dice, no prestando atención a mitos judaicos. En otras versiones dice a fábulas judías y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las fábulas judaicas? Es decir, cuando ya interpretamos adecuadamente la escritura, veamos aquí, cuando interpretamos adecuadamente la escritura, estos de aquí son las fábulas. Vamos a poner aquí. Estas son las fábulas judaicas o fábulas judías. Las fábulas o mitos judíos. ¿Ven? ¿Por qué la escritura habla de fábulas o de mitos judíos? Porque todo lo que está expresado en el Antiguo Testamento en realidad son alegorías, son fábulas. ¿Cómo conocemos que son alegorías? La misma escritura nos lo demuestra. Podemos, y para mostrar aquí cómo encontrar estas, vamos a poner alegoría. ¿Sí? Aquí mismo en Gálatas 4:24 nos da un detalle de Abraham, Agar y Sara. Dice, decidme, vamos desde el 21, dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley. No oís la ley a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría. En otras versiones dice, esto es una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. Estábamos hablando de los pactos de Dios. Estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos y este es Agar. Ahora bien, Agar es del monte Sinaí en Arabia. Aquí yo quisiera que alguien interprete todo lo que está escrito aquí literalmente. Dice, ahora bien, Agar es del monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí no está en Arabia. Sin embargo, esta carta habla de que Agar es del monte Sinaí. ¿Cómo es que una mujer es un monte y además está en Arabia? Y corresponde a la Jerusalén actual. Un momentito. La Jerusalén actual no está en Arabia ni en el Sinaí, ni es una mujer. Es una ciudad que está en el territorio de Israel. Dice, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Ahora, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Híjole, Jerusalén, una ciudad, es nuestra madre. ¿Sí? Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Bueno, habla de las 2 promesas o los pactos eternos que hizo Dios en el Antiguo Testamento y vimos que esos pactos eran eternos. Pero a dónde básicamente tenemos que comenzar es de que lo que está escrito acerca de Agar, de Abraham y de Sara son alegorías. Miren, en otra versión dice, lo cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría en términos de lo que dice Tito es una fábula, es un mito. Es decir, lo que está escrito allí en las palabras de los sabios hebreos son fábulas, perdón, en términos de lo que dicen los sabios, son, ¿cómo se le llama a los patriarcas? Modelos. ¿Sí? Esos son esos modelos de nuestra interioridad. Es decir, si aparecen, si hubieron un Moisés, un Abraham, un Jacob. Sin embargo, lo que está escrito en la Biblia son modelos
de la espiritualidad. Entonces, estas fábulas que corresponden a Abraham, Isaac, etcétera, Jacob, ¿sí? Son modelos. Son modelos de nuestra espiritualidad, independientemente de si hayan existido o no. Y ya podemos poner a David, y podemos poner a Noé, etcétera. Son modelos. Y esos modelos, ¿de qué son modelos? Son modelos de nuestra interioridad. Esos modelos en nuestra interioridad tienen que ser aprendidos. Cuando nosotros vemos que Abraham, Isaac y Jacob hacen algunas cosas, lo que en realidad la Biblia nos está diciendo, nos está mostrando es lo que debemos nosotros hacer, lo que debemos cambiar, los pasos que debemos hacer para realizar ciertos cambios. Entonces, todo lo que está escrito en la ley se cumple en la espiritualidad internamente aquí. A esta espiritualidad se le conoce como Israel. Israel es la espiritualidad y el templo debemos construir aquí, en la tierra de Israel. Es más, ese templo debe ser construido en Jerusalén. Jerusalén, en nuestra Jerusalén interna. ¿Sí? Cuando habla de que la Biblia vendrá una nueva Jerusalén del cielo y un montón de cosas, en realidad está hablando de ese modelo del templo que tenemos que construir en nuestra interioridad. Es decir, en el modelo de la Biblia, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un modelo de lo que viene a explicar Yeshua. Aquí estamos, Yeshua viene a explicarnos para revelar esa luz que debe ser interna. Es decir, no es que hay un cambio, no es que Dios cambia, no es que su palabra ha cambiado, que sus pactos han cambiado y que ahora es un nuevo pacto, sino es el mismo pacto, pero mirado desde su interioridad. El creador es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese modelo es el modelo de nuestra propia alma. Entonces vamos a hacer un nuevo dibujo de lo que es el modelo de nuestra alma. En nuestra alma, nosotros tenemos un templo que está conformado de la siguiente forma. Lo que habíamos estado hablando, cómo está estructurada nuestra alma. Nuestra alma está estructurada de esta forma. Aquí vamos a poner, perdón, esto sería así. Y acá, algo así. Muy rápidamente en 3 grupos. Vamos a poner, esto son las facultades. Facultades intelectuales. Estas son las facultades emocionales. Y estas son las facultades pragmáticas o de acción. Facultades pragmáticas o de acción. Este es el modelo de nuestra alma. En nuestra alma nosotros tenemos que construir nuestro templo. Por lo tanto, este es el templo. Todo esto es el templo que tenemos que construir. Entonces, este es el templo que tenemos que construir basados en el modelo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, basados en el modelo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ese templo, ¿qué contenía? Contenía aquí un atrio, un lugar en donde se presentaban las ofrendas, en donde se sacrificaban los animalitos. Este era el atrio de las ofrendas. ¿Sí? Y luego se pasaba a un patio, al lugar santo. Este de aquí ya es el lugar santo. ¿Sí?
Este es el lugar santo en donde debemos iluminar todo el tiempo con 7 lámparas. 7 lámparas deben iluminar siempre este lugar santo. ¿Sí? Debe estar todo continuamente iluminado. Y aquí adentro, para entrar en este lugar, este lugar se le llama el lugar santísimo. Vamos a poner aquí un velo. En el templo había un velo. Vamos a ponerle inclusive de este color, un velo, así. Bueno, era de color, un color creo que, pongámosle de esta forma, así. ¿Sí? Aquí había un velo muy grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces vamos a poner aquí el lugar santísimo. Santísimo. ¿Sí? El lugar santísimo está dividido del lugar santo por un velo muy grueso. Cuando vino Yeshua, dice que al morir él comenzó a caer, se rompió este velo en dos. Entonces vamos a dividirlo aquí, este velo. Perdón. Vamos a dividir este velo aquí en dos. Se rompió el velo. ¿Ah? ¿Para qué? Para que ahora todos puedan entrar al lugar santísimo. Entonces, de aquí, nuestras facultades emocionales puedan conectarse. Vamos a poner aquí una conexión. Nuestras facultades emocionales puedan tener conexión con el lugar santísimo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos inicialmente trabajando en nuestra interioridad? O mejor dicho, todavía no hemos trabajado en nuestra interioridad. Nuestra interioridad está desordenada y vacía. Cuando necesitamos trabajar en nuestra interioridad, necesitamos tomar nuestras facultades intelectuales para trabajar sobre nuestras facultades emocionales y también sobre nuestras facultades pragmáticas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que transformar nuestras acciones, que tenemos que transformar nuestras emociones, controlarlas con la inteligencia. Y cuando esto ocurre, entonces cada una de estas emociones se unen con las facultades intelectuales. A esto se le conoce como el matrimonio. A ver, perdón, vamos a ponerle en este color. A esto se le conoce como el matrimonio. ¿El matrimonio qué es? En nuestra interioridad estamos divididos porque aquí, como en el cuello, hay una cortina, hay un embudo que es tan chiquito que no permite el flujo de lo intelectual sobre lo emocional y sobre nuestras acciones. Es decir, el Adán no puede controlarse a sí mismo, no puede controlar su interioridad, no puede controlar sus emociones, no puede controlar a su mujer. Y es por eso que desde el principio está escrito que la mujer debe estar sujeta al varón. Y cuando nosotros vemos esto, desde el principio también Adán y Eva, aquí habla de que dice, y Adán conoció a Eva o Java, su mujer. Toda la Biblia es la historia de un matrimonio. En la escritura, en el Antiguo Testamento aparece el Creador como el esposo y Israel, su pueblo, como la novia, como la esposa, que inclusive la que le traiciona. En realidad, esto es también una alegoría. ¿Una alegoría de qué? De nuestra propia interioridad, cuando no existe una conexión entre el intelecto y lo emocional. Cuando existe esa conexión con el intelecto y lo emocional, se rompe este velo que divide entre lo intelectual y lo emocional y lo pragmático, que está representado también como
el que Adán conoce a Eva, su mujer. Cuando nosotros, por ejemplo, nos casamos y ¿qué hacemos para conocer a nuestra mujer? En una forma alegórica, tenemos que desvestirla para la noche de bodas. Nadie que se case va a dormir vestido en la noche de bodas. Hay que desnudar a la novia e inclusive romper esa división que existe entre los dos, que está representada por su himen. Cuando dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, a Java, su mujer, está rompiendo el velo que separa entre los dos. Es decir, el matrimonio perfecto en realidad está representado en nuestra interioridad misma por el control que tenemos que hacer con nuestra inteligencia y con nuestra sabiduría para controlar nuestras emociones. Este es el modelo del templo que tenemos que construir. Cuando la escritura en el Antiguo Testamento dice, construyame en un templo, está hablando del templo de nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque dice, y habitaré en medio de vosotros. No dice que habitará en los templos hechos por manos de hombres. Dice, y habitaré en templos, habitaré en medio de vosotros. Por eso esta luz tiene que llegar a nuestra interioridad, a nuestro corazón. Perdón, la luz representado por Yeshua tiene que aparecer en nuestra interioridad para iluminar nuestras emociones. Esta luz que ha descendido del cielo, esta luz que desciende del cielo hacia nuestro corazón para iluminar nuestra oscuridad. Entonces, el modelo del templo del Antiguo Testamento está estructurado en función de muchas fábulas, pero Pablo dice a ellos que ya conocían mucho, bueno, estuvieron de la mano de Jesús, algunos, y había dedicado muchísimas horas, dice, ya déjense de fábulas. ¿Qué significa? Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento son fábulas. Y esas fábulas, ¿a qué se refiere? Cuando Yeshua, que ya viene a revelarnos lo que significan esas fábulas, entonces ahora sí dediquémonos a entender nuestra propia interioridad, lo que en el templo de nuestra propia interioridad debe ocurrir. A eso se refiere, ya déjense de fábulas de judíos. Y todo esto está relacionado con el matrimonio propio interno que nosotros tenemos que tener. Cuando hay un matrimonio interno, ese matrimonio interno se refleja en nuestro hogar, en donde estamos. Pero si no hay un matrimonio de nuestras facultades intelectuales con las emocionales y con las pragmáticas, entonces existe un divorcio. Un divorcio significa no puedo controlarme a mí mismo. No puedo controlar lo que hablo. Y por lo tanto, tampoco puedo controlar lo que hago. ¿Sí? Y cuando no puedo controlar lo que hago, entonces mis pies caminan presurosos al mal. Y cuando no puedo controlar mis emociones, Pablo dice, porque a la mujer aquí, a la mujer no permito que hable en la congregación. Esta mujer está impedida. ¿Por qué? Porque no somos capaces de controlar nuestras emociones. Entonces, en la escritura todo es un modelo y ese modelo es el matrimonio o la unificación. El llegar a ser uno, ¿sí? Por eso en la escritura, en uno de los profetas al final dice, y en aquel día, él será uno y uno su nombre. El modelo de cómo debe ser nuestra interioridad está expresado inclusive en el mismo Dios. Dice, y en aquel día, él será uno y uno, su nombre está relacionado con este modelo interno nuestro. Nosotros tenemos que ser uno, significa que tenemos que unir al Adán con nuestra mujer interna. Y Adán conoció a su mujer. Y cuando conoce a su mujer se rompe
velo del templo. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos en un matrimonio perfecto en nuestra propia interioridad. Entonces, todas las cosas son, todo lo antiguo, el Antiguo Testamento son modelos. Hemos visto que esos sacrificios que hay que hacer no son sacrificios reales, sino sacrificios de nuestra propia interioridad. No hay que llevar borreguitos, carneritos, palomitas a matarlos allí en el templo, sino que aquí en nuestra propia interioridad tienen que ser sacrificados esos animalitos que llevamos dentro, porque nosotros llevamos adentro un alma de piedra que tiene que convertirse en un alma humana. Nosotros llevamos dentro de nosotros un alma de animal que tiene que convertirse en un alma también humana. Entonces, todo lo que está escrito en la anterioridad, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es un modelo. Y Jesús, Yeshua, vino a explicar que esos son modelos, pero que tienen que ser entendidos de una forma inclusive hasta más rigurosa. Que tenemos que quitarnos la mano si hacemos mal, por ejemplo, pero no significa que literalmente tenemos que hacerlo, sino que hay cosas que tenemos que ser muy atentos para conseguir nuestra propia redención.